Dios los bendiga. Un saludo maravilloso para allá, para los hermanos en Argentina. Nuestro hermano Alberto Enríquez, un hermano maravilloso que pude conocer en Miami en la última convención que tuvimos. Y bueno, qué bueno poder por este medio estar con la iglesia, la congregación que pertenecen allí a la iglesia en Argentina. Los saludo y este será un buen medio para poder comunicarles lo que está sucediendo aquí en Italia y obviamente lo que el Señor quiere dar a su obra, a lo que quiere dar a su pueblo en este día a través de su palabra. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a todos ustedes que me permiten llegar también y agradecerles por esa confianza para este momento, pasarlo junto con ustedes unos momentos. Por la gracia del Señor, estamos aquí trabajando en la ciudad de Milano, en Italia. Ya llevamos algunos años, 20 años en este país. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia donde hemos podido ver la gloria de Dios manifestada y donde Dios se sigue glorificando de manera muy especial. Hemos visto cómo Dios ha ido respaldando una obra que obviamente es un trabajo bastante lento, porque trabajar en Europa es bastante lento, hay mucha desconfianza de parte de los mismos europeos para llegar y ser sensibles a la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que hasta el día de hoy hemos visto su mano poderosa respaldándonos. Y bueno, ya estos 20 años han sido una gran experiencia de ver cómo Dios está glorificando. En estos momentos, como allá mismo en vuestros países, estamos pasando situaciones bastante difíciles, bastante críticas. Esperando ya que desde esta semana se ha abierto la posibilidad para una pequeña apertura a ciertas actividades industriales, después comerciales y así sucesivamente. Esperamos que para el mes de junio, según los datos, podamos ya salir de esta cuarentena. Pero ha sido un tiempos, para muchos, tiempos muy duros, muy difíciles. Para el pueblo de Dios estamos así como ustedes aprovechando porque la iglesia no se detiene. Ese es nuestro eslogan que hemos asumido en este tiempo. La iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante y como dice un cántico, solo se detiene para predicar. Así que es maravilloso cómo estos instrumentos pueden ser tan útiles y hemos podido llegar, seguramente ustedes lo saben por experiencia, llegar a lugares donde nunca jamás habíamos pensado, llegar a tocar corazones y familiares, amigos que quizás nunca hubiéramos podido llegar de manera directa. Así que gracias a Dios por estos medios y que los estamos utilizando muy bien. Todo internet está siendo lleno de la palabra de Dios y qué grande gozo de saber que cada vez que uno ve por Facebook o cualquiera de estos medios, pues vemos que siempre está lleno de palabra y como que nos hemos unido, como que el mensaje se ha enfatizado más, la visión ha sido como que más clara. Nos quedan pocos tiempos, esta es la conclusión. Hay poco tiempo, el diablo también está trabajando porque sabe que queda poco tiempo, pero la iglesia sabe que somos los obreros de los últimos tiempos y estamos en las últimas horas, pero mientras el día dura tenemos que trabajar y vamos a trabajar con todo lo que tengamos en nuestras manos, estos instrumentos. Vamos a trabajar cuando salgamos de esta cuarentena, vamos a seguir trabajando en nuestras congregaciones y aún más creo que nos hemos sensibilizado sobre la necesidad de llegar a las personas, tocar el corazón de ellos y saber que necesitan de Dios y que el Señor está pronto a venir. Esta es nuestra noticia, nuestras buenas noticias en medio de malas noticias, saber que Él está por venir por su iglesia. Y bueno, lo que decimos y lo que oramos ahora es que Dios nos dé tiempo para que muchas almas todavía le conozcan y no se pierdan en medio de esta situación que se está viviendo. Así que, hermanos, los animo para que sigan predicando con ese mismo esfuerzo, con ese mismo deseo la palabra de Dios. Yo sé que Dios les ha dado a ustedes un ministro que vela por sus almas y que está pendiente y que está tratando de hacer que el mensaje llegue a tu corazón, de que estés siempre, como hablaba con los hermanos en estos días, en un tema que tratamos sobre la casa del pan. En la casa del pan siempre tiene que haber pan.
Así que la palabra de Dios es nuestro pan que Dios nos lo ha dado y que es el que tenemos que abastecer siempre al pueblo de Dios, abastecer a esas ovejas que Dios nos ha puesto para curarles. Así que los animo a todos los ministros, servidores que están haciendo esfuerzos en este tiempo y que no hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para ni para estresarse, ni para entrar en depresión, porque muchos, al menos gente que no tiene temor de Dios, están entrando en depresión. No entres en depresión, Dios tiene todo bajo el control. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Recuerde que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y a pesar de estas crisis, sabemos que Dios se está glorificando en gran manera. Hemos visto, sí, muchos amigos, muchos hermanos, algunos de nuestra congregación también pasaron por el virus, pero gracias a Dios que ya han salido de peligro. Hemos tenido también noticias tristes de algunos pastores acá en Italia también, que han desafortunadamente, humanamente hablando, pero sabemos que en el plan de Dios es grato a los ojos de Dios la muerte de un justo. Así que también servidores de Dios han partido con el Señor. Y hay también testimonios muy hermosos de gente que Dios le permitió ir hasta el hospital solo para que le predicara a alguien. Y así, eso es lo que contaban algunas de las hermanas de nuestra congregación, que han tenido que ir al hospital por causa del virus y que han estado muy mal. Dice que Dios le permitió llegar allí para orar por alguien que necesitaba de oración, necesitaba que le llevara la palabra de Dios. Así que vemos también algo maravilloso que está sucediendo. Hay un despertar en todo el mundo. Vemos que la palabra está llegando a los hogares. Creo que podemos decir gracias, Señor, por lo que está sucediendo. En vez de lamentarnos, darle gracias a Dios por esto que está pasando. Bueno, mis hermanos, yo no sé si les dije el nombre, pero yo me llamo César Salazar, mi esposa Diana, mis hijos Daniel, que tiene 16 años, mi segunda hija Naomi, que tiene 13, lleva para 14, mi tercera niña, que tiene ya cumplir 11 años este año, y mi otro hijo que cumplirá 9. Así que estos son los 4 hijos que tenemos y son los que nos ayudan y colaboran en este ministerio acá en Italia. Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por mi familia, y todos les saluda a cada uno de ustedes y gozosos de poder compartir en este día con esta hermosa congregación donde está siendo ministrada con la palabra de Dios. Bueno, quisiera pasar a lo que Dios tiene para usted y lo que tiene para mí y lo que me ha regalado el Señor para compartir en estos minutos. Y yo quiero ir allá al libro de Romanos, el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El tema de hoy es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Bueno, este es un tiempo en el cual estamos bajo la ley en el sentido humano. En el sentido humano estamos sometidos a la ley. De hecho, que tú y yo estamos en casa precisamente porque se estableció un decreto a través del gobierno donde debíamos estar en casa por nuestro cuidado, porque estamos en peligro de contagio, hay una pandemia mundial y es necesario establecer, y se estableció la ley para todo el mundo, y casi la mayor parte del mundo está bajo esta ley. Son leyes humanas, son leyes que Dios mismo dice que debemos estar sometidos bajo esas leyes, debemos obedecer a las leyes. ¿Por qué? Porque a la fin la ley trae un buen propósito. La ley no es otra cosa que el orden, proviene de un orden, prácticamente es un principio que se establece para el orden y la convivencia, que rige prácticamente el comportamiento humano. La ley bien establecida de parte de Dios, y la ley siempre ha sido, como dice la palabra de Dios, un predecesor, un ayo que nos ha llevado a lo que
lectores y los que vivimos en la fe en Cristo conocemos como la gracia. Vivimos bajo la gracia de Dios, pero estamos bajo la ley de los hombres, porque también Dios la ha establecido. Pero ¿cómo es esto? Y eso es lo que yo quisiera que reflexionáramos en estos minutos, y quisiera dejar esta reflexión en sus corazones, esta palabra es un poco contrastante hablar de ley del Espíritu cuando la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que estaba establecida en el hombre, esa ley del pecado, de la muerte. Sabemos que el hombre por naturaleza es pecador, y el hombre dice que la paga del pecado es la muerte. De hecho, que la muerte llegó a todos los hombres y ha llegado y lo cubre, y para eso no hay remedio, entre paréntesis, no hay un remedio para la muerte física. Todos moriremos a causa del pecado. Eso fue establecido a causa del pecado. Todos los hombres tenemos que llegar a la muerte. O sea que la mayor evidencia de que una persona es pecadora es porque muere. Dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto será el juicio. Así que Dios estableció, o mejor dicho, a causa del pecado viene establecida la muerte, porque esos no eran los planes de Dios, eso no era el proyecto en sí, pero el hombre, debido a su pecado, a su desobediencia, pues contrajo con sí la muerte. Y por ende vemos como la palabra de Dios nos muestra a través de la Escritura cómo Dios establece una relación entre el ser humano y Dios. Inicialmente sabemos que existía una monarquía, una teocracia, y en esta teocracia era Dios quien gobernaba, era Dios que establecía todas las leyes. De hecho, que Dios estableció todas las leyes, y hay diferentes tipos de leyes. Vamos a analizar, por ejemplo, que existe la ley natural. La ley natural es la que prácticamente establece el orden de la naturaleza, establece el orden natural, y estas vienen descubiertas por el hombre a través de simplemente la observación, y nacen también lo que han desarrollado la ciencia, como las leyes físicas, las leyes de la matemática. Todas estas son leyes que provienen de la naturaleza, que son naturales, que ya provienen con la naturaleza, y que por ende nos tenemos que regir, queramos o no. Sabemos que si saltamos tenemos que caer, porque hay una ley de la gravedad. Los mismos animales, Dios estableció esta misma ley para los animales. Los animales tienen una ley natural, y ellos saben, y ellos cumplen esa ley natural. Ellos saben los límites de su propia naturaleza, y saben que se rigen por ellos. O sea, hay una ley natural que gobierna al ser humano, que gobierna la naturaleza. Todos los seres vivientes vivimos bajo una ley natural. Hay también diferente la otra ley, que es la ley de los hombres, la ley humana. La ley humana es aquella que es establecida por los hombres, y es por la cual hablaba al inicio, esa ley en la cual nos somete para una regulación, para un vivir, para la sociedad, para que haya una convivencia social, civil. Y así que a través de esto Dios ha permitido que las leyes nos rijan y conduzcan nuestra convivencia. De hecho, que Dios estableció también leyes en el pueblo de Israel, y cuando vemos en el libro de Levítico nos damos cuenta de la lista de leyes, leyes de convivencia, leyes domésticas, leyes incluso para el mismo orden, la misma higiene. Dios estableció de las leyes específicas, leyes también con respecto a la adoración, al culto que se presentaba a Dios. Dios estableció esto como un orden también en el ser humano. Así que están las leyes naturales, están las leyes humanas, y están las leyes morales. Las leyes morales son aquellas que rigen al hombre, el comportamiento del hombre en cuanto a lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios dice precisamente en el libro de Jeremías, el capítulo 31, versículo 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a sus hermanos, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no
me acordaré más de sus pecados. Bueno, se ha establecido una ley moral en el ser humano que el ser humano la llama la conciencia. Independiente del credo, del credo, independiente de lo que la persona practique religiosa o culturalmente, la gente sabe que existe el bien y el mal y distingue entre el bien y el mal porque es algo que Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Entonces, ley natural, ley moral, la ley humana y la ley divina. La ley divina es la que ha establecido todos los límites para el ser humano en el área espiritual. Existe una ley espiritual. Existe esa ley que viene solo por revelación. La ley natural viene por naturaleza, la identificamos, la observamos. A veces no nos preguntamos y no lo descubrimos. Por ejemplo, nadie se ha sentado a preguntar como lo que pudieron hacer los científicos para observar la ley de la gravedad. Observando. Tantas leyes naturales se han descubierto a través de la observación y se han identificado, pero hay otras que no, simplemente no las sabemos explicar, no las entendemos, pero sabemos que suceden, sabemos todos los fenómenos naturales que tienen una causa, y dan un efecto. Son los niños los que a veces nos hacen preguntar, que nos llevan a preguntarnos, a examinar qué es lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, siempre estamos en ese ámbito de la observación y ahí sí o sí descubrimos y nos comportamos según las leyes de la naturaleza. Encontramos nuestros límites naturales. La moral igualmente. Las leyes morales están también supeditadas, obviamente, aunque también a aspectos culturales y sociales, pero también hay unos límites donde el hombre sabe que debe estar dentro de esos límites. ¿Que lo supera? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque de ahí está el pecado, porque el pecado lo que hace es superar los límites del ser humano. Dentro de las leyes naturales vemos que el ser humano cada día empieza a retar a Dios en cuanto a querer, como sucedió con la Torre de Babel. Hoy en día sucede, el ser humano está constantemente tratando de enfrentarse con Dios y hacen las cosas más de tratar de violar las leyes de la naturaleza, los edificios más altos, querer volar. Todas estas cosas han sido de todas maneras un inicio de querer retar las leyes naturales. Algunas han sido de manera positiva, otras obviamente se están sobrepasando respecto al orden que Dios ha establecido. Porque de los mismos seres, los animales no están retando esa naturaleza, ellos viven dentro de la naturaleza. El ser humano hoy en día también está retando las leyes morales, están superando a través de las ideologías, las diferentes ideologías que existen hoy en día, que están naciendo. Bien sabemos cómo hoy se está tergiversando todo, se está violando las leyes de la naturaleza y al mismo tiempo estamos violando la ley moral y encima estamos usando las leyes de los hombres para aprobar las leyes que han sido violadas en lo natural y en lo moral. Esas son las nuevas ideologías. Queremos hacer leyes violando otras leyes que son principales. Las basilares, las que nos da la naturaleza, la que nos ha dado Dios en nuestra conciencia y en la naturaleza, cambiadas por una ley humana. Gracias a Dios que los hijos de Dios hemos entendido que esas leyes han sido escritas en nuestros corazones y que por más que la ley humana pruebe algo que va contra naturaleza o que vaya contra la moral, el Hijo de Dios sabe cuáles son sus límites. Eso es lo que uno aprende, cuáles son sus límites. ¿Por cuál ley? Por la ley del Espíritu. Y es allí donde quiero llegar. Porque dice que la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las leyes en el Antiguo Testamento, dice el libro de San Juan, el capítulo 1. San Juan capítulo 1, dice en la Escritura que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés vino la ley y la gracia vino por medio de Jesucristo. Parece, como decía al inicio, contrastante al pensar que si Dios nos libra de la ley, pero ¿cómo es que entramos a otra ley? Recuerda muy bien que Jesús dijo que Él no vino para anular la ley, sino para cumplirla. Así que en el cumplimiento de la ley está la bendición y la gracia para nosotros.
porque si nadie la hubiera cumplido no tuviéramos este tiempo de gracia, no hubiéramos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Así que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Pero la ley, recuerde que siempre la ley es un principio que regula el comportamiento humano, que lo regula para bien. El apóstol Pablo dice que en ninguna manera la ley es mala. Al contrario, por la ley nosotros evidenciamos en gran manera nuestro pecado. La ley nos hace ver cuánto nos equivocamos porque estamos violando algo que está ya establecido. Entonces, lo que sucede hoy en día, por más que el hombre quiera aprobar o hacer aprobar leyes antinaturales, leyes antimorales o contra la moral, esas leyes o que vayan contra Dios, esas leyes humanas, antes o después el ser humano no van a seguir. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tendrá un límite. Dios le ha dado límites y por eso dice la Escritura, y prometió que Él establecería en nuestros corazones, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Aquí ya estaba hablando el profeta de esa ley espiritual. Así que la ley espiritual no es una serie de reglas. La ley espiritual es simplemente que, como dice el apóstol Pablo, caminad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque cuando la ley del Espíritu entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo, por eso el día de Pentecostés representa un momento importante en el ser humano. El día de Pentecostés representa el momento en el cual el Espíritu de Dios entra en el ser humano y toma el control del ser humano. Por eso el ser humano será difícil que sin Cristo, sin el Espíritu Santo de Dios en su vida, pueda gobernar la ley del pecado y de la muerte. Vivirá siempre bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué decía la ley? La ley de Moisés, ¿qué decía? El que haga estas cosas y si hace esto, vivirá por ellas. Dios estableció unos mandamientos específicos para que el hombre los cumpliera. Y esos mandamientos decían: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Estos mandamientos eran negativos, eran imposiciones, porque el hombre, Dios lo quería ubicar. El hombre estaba perdido totalmente y Dios, a través de la ley, quiso ordenar, a través de una ley establecida por Dios. Pero esta ley no cambió al ser humano. Esta ley era un esfuerzo del ser humano por llegar a alcanzar la gracia de Dios. Así que el hombre tentaba de hacer lo bueno, tentaba de comportarse bien. Y esta ley lo impulsaba para reconocer que era imposible para el ser humano cumplir con la ley de Dios. Así que Jesús mismo, Dios mismo, se tomó la forma de hombre y Él mismo cumplió la ley. Recuerden que Jesús vivió en el tiempo de la ley. Todos los evangelios fueron escritos en el tiempo de la ley. El primero que fue salvo por la gracia fue aquel ladrón al lado de la cruz. Pero Jesús cumplió la ley a perfección. Y este cumplimiento de la ley a perfección permitió que tú y yo pudiésemos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Sin Jesucristo tú no podrás hacer nada. Sin la cruz no podrás hacer nada. Sin Jesús no podrás hacer nada. No podrás salir de tu situación. Hay muchas veces que sentimos los hermanos decir: no, verdaderamente es muy difícil el evangelio, es bastante difícil, yo intento, pero es bien difícil. Déjame decirte, mi hermano y mi hermana, que no es difícil el evangelio. Cambia ese falso sofisma que te has creado en tu mente de pensar que el evangelio es difícil. No es difícil, es simplemente que estás viviendo una ley, estás viviendo una vida religiosa, pero la palabra de Dios me enseña a vivir por la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la que me hace vivir una vida totalmente libre, una vida en santidad, una vida en obediencia, porque las leyes en sí, todas las leyes son externas. Las leyes es un refuerzo, la ley es una constricción desde afuera hacia adentro. La ley de la naturaleza es algo que vemos que está externo, que nos obliga a comportarnos en determinado momento, en determinada manera, de ponernos límites para preservar la existencia, para preservar la vida.
tenemos de afuera, hay unos límites que nos vienen establecidos. La ley moral también es la conciencia y todo lo que se está diciendo, esto es malo o esto es bueno, pero es algo de afuera que te viene. El entorno social a veces te impide hacer ciertas cosas porque te ves mal delante de la sociedad. Así que es una fuerza, es una ley desde afuera que te impulsa a decir no hagas eso, o por vergüenza, o porque te sientes mal, o porque te vienen sentimientos de culpa. Y la ley del hombre también viene impuesta a través de las leyes, de los legisladores, para que tú te comportes en acuerdo con derechos y deberes con la sociedad y puedas vivir civilmente. Así que viene de afuera. Y por esa ley tentamos de ser buenos. Hay gente buena y hay gente menos buena. Hay gente que es más tentando de hacer las cosas bien. Hay otras que no lo logran hacer. Por eso existe la ley. Porque si toda la cumpliéramos no necesitábamos de la ley. Pero esas son leyes externas. Pero Dios dice que pone en nosotros, y por eso dice que la ley del Espíritu entra en nuestra vida y nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la ley del Espíritu entra en el ser humano, dice la palabra de Dios que Dios pone el hacer, querer como el hacer. Él comienza a trabajar. El apóstol Pablo veía en el libro de Romanos, en los capítulos anteriores a Romanos, dice que hay una ley que lucha, la ley del espíritu, de la carne dentro de nosotros. Hay una lucha continua, una batalla, ¿cierto? Y esa ley del espíritu que no proviene de nosotros, sino que es Dios. El Espíritu de Dios la ha puesto en nosotros. Ese es el grande milagro. Eso es lo poderoso del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo en la vida del cristiano. Por eso el cristiano debe tener el fuego bien avivado, el Espíritu, cuando a veces nos referimos a fuego alguno, ¿no? Pero en realidad es el Espíritu de Dios que esté latente en nuestras vidas. Esa búsqueda constante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios esté morando en nosotros, que esté, como mismo Jesús decía, que de su interior corran ríos de agua viva. Esa es la búsqueda del cristiano, que ríos de agua viva corran continuamente para no darle lugar a la ley del pecado y de la muerte que nos está asediando, la tentación. Todo viene de afuera para querer doblegar nuestra conciencia, nuestra vida y llevarnos a una condición de postración y de esclavitud. Dios nos hizo libres a través de otra ley. ¿Qué diferencia tiene esta otra ley? Que esta ley no viene de afuera, es de adentro. Esta ley desde adentro nos hace sentir plenos, completos, la plenitud de Cristo en nosotros. Por eso buscamos esa plenitud de Cristo en nosotros, que Él se vaya formando cada día más en nosotros, mas no por cumplimiento de una ley humana, no por acatar una ley natural, porque esa ya viene por correspondencia. Esto es lo maravilloso. Lo maravilloso es que cuando uno decide entregar su vida a Dios es porque está enamorado de Dios. Es como cuando alguien se casa porque está enamorado, no se casa para enamorarse. Cuando uno está enamorado de Dios y conoce a Dios, uno dice, wow, yo tengo que seguirlo a Él, a donde Él vaya. Eso es lo que Dios quiere de ti, amigo y amiga, hermano y hermana, que no vivas una vida religiosa. Las vidas religiosas son tensionantes. La vida religiosa son esas vidas donde tienes que estar ahí, el pastor detrás de ti, el líder detrás de ti, todos detrás de ti para decirte qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. Y entonces te vuelves en un número más dentro de la iglesia, donde el pastor tiene que cuidar cómo te estás comportando. Oh, hermano, no, por favor, es hora de salir de eso. Dios nos está permitiendo todo esto que estamos viviendo para que tú empieces a vivir esa vida en Cristo, donde el Espíritu Santo de Dios, como dijo el mismo profeta Jeremías, recuerde muy bien, dice, y no se enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, de los más pequeños de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me recordaré más de sus pecados. Dice el libro de Ezequiel también. Leamos allí en el capítulo 36, el versículo 26. Capítulo 36, versículo 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, aleluya, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Oh, qué maravilloso que la palabra de Dios ya nos estaba anunciando, que Él nos daría de su espíritu. Jesús dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Me tengo que ir, pero vendré para morar en vosotros. Esa ley del espíritu que hablaba el apóstol Pablo. La ley lo que hace es organizar nuestra vida, crear nuestros límites para evitar que vayamos más allá y corramos peligro. Esa ley del Espíritu. Por eso la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad sin ley, es una libertad con la ley del Espíritu, la que nos guía, la ley que nos guía y nos lleva no a una ley constrictiva, porque existe la ley de constricción, cuando el policía, cuando la ley, cuando el judice, cuando todas las autoridades tienen que forzar para que una ley se cumpla. O puede ser la mejor, la ley de atracción. ¿Cuál quieres que actúe en tu vida? ¿Una ley de atracción o una ley de constricción? La ley de constricción es siempre te tienen que obligar a hacer algo. La ley de atracción es que te sientes tan atraído que no te obligan a hacerlo. Esta es la ley del Espíritu, una ley de atracción. Cuando conoces a Dios, conoces su amor. Cuando empiezas a comprender la magnitud del amor de Dios, cuando empiezas a entender lo maravilloso que Dios hizo en la cruz del Calvario, entonces empiezas a entender que wow, te atrae. Ninguno tendrá que decirte que conozca a Dios. ¿Por qué? Porque tú lo has conocido. Esto es lo que le decía el Señor Jesús. Esto es lo que decía el Señor en el profeta Jeremías. Y es lo que le dijo también a Ezequiel. Eso era que metería un corazón de carne y que pondría su espíritu, aleluya, en cada uno de nosotros para que esa ley del espíritu nos guíe a toda verdad. La ley del espíritu nos guía a toda verdad. Y aquí hay un tema que no lo trataré ahora porque sería bastante amplio, y es cómo se comporta cada parte de nuestra vida con respecto a cada ley. A la ley humana, a la ley divina y a la ley moral y a la ley natural. Pero yo lo que quisiera en conclusión con esta enseñanza y este mensaje de esta tarde o de esta mañana, ya no sé qué horas son, es que nosotros debemos mover por el Espíritu. El apóstol Pablo lo dice, continúa diciendo al libro de Gálatas: caminad en el Espíritu para que no satisfagáis. Y mire que él no lo dice como una imposición. A veces leemos mal la Biblia y leemos ese versículo como si fuera una imposición. Y él lo está imponiendo. Él lo que está diciendo es sugiriendo, diciéndole: oiga, yo te aconsejo, caminéis en el Espíritu. ¿Sí? Porque es que caminar en el Espíritu no es una obligación. No, hermano. Escúchame bien, caminar en el Espíritu no es una obligación. Es cuando tú ya has dejado que el Espíritu de Dios gobierne tu vida. Entonces deja que el Espíritu de Dios gobierne tu vida para que no caminéis en la carne. Porque quien camina en la carne, dice el apóstol Pablo a Gálatas, dice que lo que va a encontrarse con el fruto de la carne. Pero el que camina en el Espíritu va a vivir el fruto del Espíritu. Es simplemente una consecuencia. ¿Ven lo que se hablaba de la ley de atracción? Es una ley, no es una constricción. La ley del Espíritu no te constringe a nada. La ley, porque para eso era la ley de Moisés, para constringir a la persona, para obligar a la persona, perdóname por la palabra, creo que era italiana, para obligar a la persona a que cumpla y entre por un medio, ¿sí? Como dice la Biblia, era un ayo, lo guiaba para la gracia que debía conocer, pero era meterse por allí porque era la obligación. Esa era la ley vino por medio de Moisés, pero Jesucristo trajo la gracia. Cuando se abre una gracia, mire, algo muy sencillo lo que está pasando ahora, con esto explico muy bien lo que estoy diciendo. Nosotros estamos bajo una ley que se llama la cuarentena, ¿no? Todos estamos en cuarentena.
Y esta cuarentena viene impuesta. Viene impuesta, ¿por qué? Por nuestro beneficio, ¿cierto? No es que a los gobernantes les gusta que nosotros estemos encerrados en casa, no. Simplemente por nuestro beneficio se impuso esta ley, y esta ley es obligatoria, es constrictiva, ¿cierto? Y tú depende también cuánto constrictiva sea, o verdaderamente eres consciente que lo necesitas y te quedas en casa. Bueno, creo que el pueblo de Dios de alguna manera le hemos sacado el provecho y lo hemos disfrutado al máximo este tiempo de cuarentena para orar, para ayunar, para estudiar la palabra de Dios. Entonces, bien venga también ese tiempo. Pero cuando se vaya a abrir la cuarentena, como va a suceder en estos días, está sucediendo ya, que ya están abriendo las puertas aquí en Italia, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se va a ver quién verdaderamente necesita que el policía esté detrás diciéndole, oiga, vaya para su casa porque tú no debes estar afuera porque estás corriendo peligro. O quién verdaderamente dice, no necesitamos que esté un policía afuera para decirnos, porque sabemos que la ley es buena y debemos cumplirla, ¿cierto? Es cuando viene de adentro, cuando hacemos consideración de que es así y debe ser así, y más cuando un hijo de Dios tiene la ley del Espíritu, pues la ley del Espíritu te hace entender lo que no hubieras entendido en la carne. Cuando conociste a Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios ha entrado en una persona y la ha investido con el poder de lo alto, ha iniciado a sensibilizarse. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios es una persona sensible y humilde. No se puede decir que una persona que tenga el Espíritu de Dios pueda continuar en la misma vida carnal. No es posible, ¿sí? Una persona que tiene el Espíritu de Dios es sensible, es dócil, se deja llevar por Dios a las cosas buenas, le atraen las cosas, se convierte como en ese imán que atrae cosas buenas. Hay una ley de atracción, las cosas percibe todo lo bueno, todo lo justo, piensa todo lo justo, como dice el apóstol Pablo, todo lo que tenga buen nombre, todo lo honesto, se va a impregnar y va a atraer personas de la misma carácter y va a influir a muchas personas a cambiar su manera de vivir, porque hay una ley del Espíritu que está dentro, que lo guía, que lo lleva a toda verdad. Quiero terminar ya con algunos 2 versículos más que nos demuestran esta ley del Espíritu. Y quiero que leamos allá en el libro de Romanos capítulo 13, el capítulo 13, el versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice la escritura que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Recuerden, el amor es el cumplimiento de la ley. Cuando el Señor dio 10 mandamientos donde decía no, 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 solo no. Él dice, ahora os doy, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 17, un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí ve? Cuando una persona ama a Dios y al prójimo como a sí mismo, pues fácilmente cumplirá los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque hay una ley de atracción. Si yo amo a mi hermano, no hay una ley que me diga que tengo que hacerle bien, que no le tengo que mentir, que no lo tengo que golpear, que no le tengo que faltarle respeto. ¿Por qué? Porque lo amo. Hay una ley de atracción. Y por eso dice la Biblia que el amor es el cumplimiento de la ley. Vean qué maravilloso es esto. Así que no vivas más vida religiosa. Vive una vida en Cristo. Una vida de completa consagración a Él. Una vida donde Él va a gobernar tus sentimientos, tus emociones. Donde Él va a hacer lo que quiere hacer para cambiar y transformar tu vida. Así que, observando la ley, el amor es el que observa la ley. El amor observa la ley cumple la ley. Porque el amor lleva a la atracción. Y eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que si me amas, guardarás los mandamientos. Si me amas, guardarás los mandamientos. Mire que el amor es esa ley de atracción maravillosa. Es esa ley del Espíritu que es puesta en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, cuando una persona es llena del Espíritu de Dios, es como que esa persona se llena de amor. Y eso empieza a irradiar amor hacia los demás.
Eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió y estos hombres se llenaron de poder y empezaron a hablarle a todo el mundo del amor de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios que estableció con el ser humano. Amigo y amiga, hermano, esto es un mensaje para que tu conciencia comience a trabajar, para que tu cuerpo, tu vida física, humana, comience a trabajar, pero en el Espíritu. Caminad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Si tienes luchas, si tú eres un creyente que estás luchando, combatiendo con la carne y dices, no soy capaz, no soy capaz, pues es que no eres capaz ni vas a ser capaz. Es que tiene que ser la ley del Espíritu que gobierne tu espíritu para que seas conducido a toda verdad. Si tú eres un amigo que todavía no has conocido a Dios, pues te invito, conoce a Dios, y cuando le conozcas te vas a enamorar de Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una invitación también para ti, para que empieces a enamorarte de Dios. Tú que le sirves a Dios, sírvele con más amor y vas a ver que no será una carga, vas a ver que no estarás obligado a hacer algo, estás tan enamorado que quieres dar más. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes en esta tarde, y que Dios los guarde, que Dios los llene con su bendición. Sigan adelante, esforzados, valientes, enfrentando este momento de crisis con fe. Con fe se enfrenta a cualquier momento. Estamos en un momento donde la fe tiene que ser puesta a prueba, donde vas a salir bien airoso de esto y vamos a salir victoriosos para un gran avivamiento, para que el Espíritu Santo de Dios nos siga conduciendo a toda verdad. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraterno desde aquí, desde Milán, Italia, y a todos ustedes allá, que Dios los siga prosperando. Gracias.